Dios te bendiga abundantemente. Te habla el pastor Juan Emilio Morales Dávila. Pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te doy la bienvenida a este momento de reflexionar acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a utilizar el pasaje de la Escritura que aparece en Lucas capítulo 15, los versos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola de Lucas 15, regularmente la gente le llama la parábola de la oveja perdida. A mí se me ocurre decir que esta parábola trata de los diferentes tipos de personas, de público, de ovejas, para decirlo en el lenguaje bíblico, que necesitan a Jesús, que es el buen pastor. Comienza diciendo el texto que a Jesús se le acercaban los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran los cobradores de impuestos de aquel momento. En este tiempo, en nuestro país, Puerto Rico, serían los que trabajan en Hacienda, bregando con los impuestos que se imponen al país. Eran mal vistos por los judíos, porque regularmente eran paisanos judíos que trabajaban para el Imperio Romano y que tenían muy mala fama porque no solamente estaban aliados con el imperio, sino que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos aprovechaban la oportunidad para enriquecerse, estafando a los que venían a traer sus tributos. Algunos, si tenían que cobrar un dracma, entonces cobraban 2 o 3, pagaban el dracma que debían entregar a Roma y luego se quedaban con lo otro. Repito, no todos creo que eran iguales, pero en su mayoría. Así que dentro de la sociedad judía, un publicano tenía muy mala fama. Se comparaba precisamente con alguien que era completamente pecador. Pero entonces, el texto alude también, dice, publicanos y pecadores. Había personas que la sociedad conocía y que era evidente que andaban en una mala vida. Es posible que allí se estaban acercando a Jesús para oírle personas que eran estafadores, personas que vivían de robo, que vivían de la corrupción, que vivían haciendo males en la sociedad, como ser violentos, abusadores. Quién sabe si allí también habían personas que habían asesinado a otros. Es curioso que cuando Jesús ejercía su ministerio público, predicando, enseñando, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, se acercaban a él todo tipo de público para oírle, porque esas personas, independientemente cuál fuera su conducta, que fuera honrada y buena o fuera deshonrada, todos necesitaban a Jesús, el buen pastor. Así que están allí para oír la palabra de Dios en labios de nuestro Maestro Jesús. Sin embargo, ese no era el tipo de público, de oveja,
que se acercaba a Jesús. Dice la Biblia, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Estos fariseos y escribas eran altamente religiosos. Eran los líderes principales dentro del judaísmo y que les correspondía enseñar a la sociedad, al pueblo escogido de Dios, a servir a Dios, a conocer a Dios y servirle con santidad, servirle con fidelidad. Sin embargo, ellos mismos vivían de manera hipócrita. Jesús tuvo que confrontarlos en varias ocasiones y decirles, fariseos y escribas hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, refiriéndose a especias, pero se olvidan de lo más importante de la ley, del amor y de las buenas obras. En otra ocasión les decía, sepulcros blanqueados, que por fuera están blanquitos y arregladitos, pero por dentro están llenos de podredumbre y de huesos. Y así hubo momentos de encuentros de Jesús con este tipo de público, los líderes religiosos de su tiempo, donde les señaló y les dijo que ellos no eran auténticos. De hecho, Lucas describe en el próximo capítulo, en el capítulo 16, los versos 14 y 15, dice de la siguiente manera, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es algo que Dios aborrece. Jesús les estuvo constantemente redarguyendo, señalando, convenciendo de que tenían necesidad de volverse a Dios, ser santificados, ser liberados, ser transformados, recibir el perdón y la restauración de su vida espiritual, porque ciertamente, aunque eran muy religiosos, no eran auténticos. Estos fariseos y escribas no solamente les correspondía enseñar al pueblo el camino de la ley y el camino de Dios, sino que tan aferrados a la ley estaban que habían hecho sus propios principios y criterios de cómo interpretarlo, y habían añadido a la ley de Moisés y a los profetas una serie de códigos y prácticas y enseñanzas que eran tradiciones de hombres y no la palabra viva de Dios. Ahora Jesús está frente a ellos, y ellos lo que están haciendo mientras escuchan a Jesús predicar y enseñar es murmurar. Es maravilloso ver el contraste entre los tipos de público. Los primeros, que eran tan pecadores como los segundos, o sea, los publicanos y pecadores, frente a los fariseos y escribas. Los segundos, fariseos y escribas, se autojustificaban y se llamaban a sí mismos santos sencillamente por haber nacido dentro del pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, hijos de las promesas hechas a Abraham. Sin embargo, aquellos otros que eran paisanos y que exhibían una conducta no grata, eran señalados como publicanos y pecadores, gente no agradable a los ojos de ellos como religiosos. Así que cuando veían que Jesús les trataba con amor, les enseñaba procurando de llevarlos al Padre para una relación de salvación, hacía milagros y los sanaba, hacía milagros y los libertaba de cautividad de demonios, hacía una obra extraordinariamente santa y buena en beneficio de ellos, estos líderes religiosos se molestaban y comenzaban a murmurar porque ellos tenían como costumbre no juntarse con estos que ellos señalaban como pecadores. Jesús vino para salvar. En una ocasión tuvo que decirle precisamente a este grupo de líderes: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Queriéndoles decir, he venido para atender las necesidades de aquellos que están quebrantados en el alma, en el espíritu y en el cuerpo.
ellos que están sin salvación y vida eterna y que padecen muchos males aquí sobre la tierra, me necesitan. Así que Jesús está atendiendo las necesidades de la gente de su tiempo, de las ovejas que estaban frente a él. En una ocasión dice la Escritura que miró las multitudes y al verlas tuvo compasión de ellas. Y el texto dice, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se dio cuenta que esas multitudes que habían previamente sido enseñadas en la vida religiosa desde sus hogares por sus padres, porque era costumbre entre los judíos instruir a los niños en su camino, en el camino espiritual, en su carrera, dice el libro de Deuteronomio. Y aún así vivían apartados, lejos de Dios. Y Jesús está mirándolos en su necesidad más profunda, que es la necesidad del alma y del espíritu. Las había visto como ovejas que no tienen pastor. Y esa imagen que se utiliza en la Biblia para comparar a las personas, las ovejas, era una estampa muy común en esos tiempos. De hecho, cuando Jesús nació, dice la Biblia que en las montañas estaban una serie de pastores guardando las vigilias de la noche sobre sus ovejas. Era una estampa muy común, era un oficio muy común el tener pastores y ovejas. Ahora bien, Jesús utiliza esa imagen, ese elemento tan altamente conocido, para comparar a las personas con ovejas. De pronto, cuando ve este escenario y hay este encuentro y ve la murmuración, escucha la murmuración de los fariseos y los escribas, dice la Biblia que entonces les refirió esta parábola. ¿Qué hombre hay de vosotros que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, no solamente eran los maestros de Israel, sino que eran los pastores de Israel, del pueblo judío. Y tenían la grande responsabilidad, no solamente de enseñarles el camino para relacionarse con Dios, sino alimentarlos espiritualmente para que crecieran, para que maduraran en la fe, para que se afirmaran y nunca se apartaran de Dios. Y Jesús ahora está tomando la imagen de el pastor y las ovejas. Por un lado, para señalarlos a ellos como pastores que no ejercían la responsabilidad que tenían delante de Dios. Por otro lado, para señalarse a sí mismo como aquel que rescata la oveja perdida y que produce que haya gozo en el cielo, lo mismo que haya gozo en la tierra. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si se le pierde una de las ovejas, no deja las 99 en el desierto? Regularmente los pastores viajaban a donde pudieran encontrar algún arroyo, algún poco de agua y también hallar pastos. En nuestro país y en muchos de los países en los que vivimos en este tiempo, la vegetación es exuberante. Nosotros posiblemente no tenemos esa imagen clara porque en los lugares desérticos crecían algunos pastos muy pequeños y pocos, y donde los pastores lograban encontrar esos insignificantes pastos. Aunque fueran pocos, iban allí y tenían a sus ovejas, y las movían entonces donde pudieran encontrar algún lugar donde hubiese agua para saciar la sed de ellas. Así que constantemente estaban en movimiento. Cuando se terminaba el alimento en un lugar, se movían a otro. Eso era muy común. Y dice el texto que estando en esos lugares desérticos, si a un buen pastor se les perdía una sola oveja teniendo 100, en el redil dejaba en medio del desierto las 99 y salía en busca de esa oveja perdida. Las ovejas, por lo general, tienen un pobre sentido del olfato, un pobre sentido de orientación. Son dependientes totalmente del pastor que las guíe
a los lugares donde pueden encontrar pastos y agua, y luego que las traiga de vuelta al redil y las proteja de los lobos y de otros animales salvajes que podrían comérselas. Así que esa relación de oveja y pastor es muy importante. El pastor cuida a las ovejas, las alimenta y procura buscar a aquellas que se le han perdido. Así que Jesús, utilizando esta imagen, dice que en el desierto, en el redil que se ha hecho improvisado en el desierto, se dejan las 99. A mí me es interesante el concepto desierto, porque en este Nuevo Testamento la palabra desierto, en el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego koiné, significa lugar de peligro mortal y guarida de demonios. La palabra griega es éremos, lugar de peligro mortal y guarida de demonios. En ese lugar, que lo que implica es lugar de mucho peligro, se dejan las ovejas en el redil. Naturalmente tiene que quedar algún otro ayudante de pastor con ellas. Pero el pastor que ama a sus ovejas sale a buscarla hasta encontrarla. Es posible que al encontrarla esté enredada en alguna zarza. Es posible que se haya enredado en algún arbusto cualquiera afuera. Es posible que haya caído en algún área roscosa y que fuera honda y tenía dificultad para salir. Así que el pastor sigue buscando hasta que la encuentre. Cuando la encuentra, si está en un lugar que no la puede alcanzar, utiliza su cayado, que tiene una curva en el extremo, para poder acercarse a ella y alarla y traerla. Y luego entonces, como la posibilidad es alta que esté fatigada o que esté herida, toma esa oveja, la pone sobre sus hombros y comienza su peregrinar hasta llegar al redil, y allí la cura, y allí entonces la atiende en sus necesidades más profundas. Jesús le está diciendo, no solamente al tipo de público que vino a escuchar, los publicanos y pecadores, sino también a los fariseos y los escribas altamente religiosos, que la responsabilidad del pastor es proteger a sus ovejas. Y es evidente que estos líderes religiosos no lo estaban haciendo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Así que Jesús en esta parábola está dándoles una enseñanza. Dice que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. El amor de un pastor por sus ovejas es alto. El amor de Dios por la humanidad es altamente profundo. Parece una contradicción, muy alto y muy profundo. Sin embargo, lo que implica es la amplitud del amor de Dios para con la humanidad perdida. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios para contigo, para conmigo, para con el resto de la humanidad es muy grande, y hará todo lo necesario para buscarte, para buscarme, para buscarnos, salvarnos, libertarnos, sanarnos y llevarnos al redil. Eso le produce gozo, y produce gozo a los demás que somos parte del pueblo de Dios, cuando una persona que está sin el Señor, que es el buen pastor, viene a Jesucristo, le recibe como Salvador y como Señor, y experimenta libertad, experimenta salvación, experimenta paz, experimenta gozo, y experimenta alianza del Espíritu Santo, y viene a ser parte del pueblo de Dios, y ha sido introducido en el reino, en el gobierno de Dios, y puede ver
puede oír, puede entender espiritualmente y puede ser parte de ese pueblo que nos encaminamos a la eternidad para estar con Cristo en el cielo para siempre. Jesús les está diciendo a este grupo que les está escuchando, a estos tipos de público, que se produce gozo cuando el pastor encuentra a una oveja que está perdida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, registra cómo Jesús comienza a proclamar al público que le está escuchando y comienza a hablar de él como el buen pastor. Ese capítulo 10 de Juan tiene bastantes versos, pero quiero solamente leer algunos, comenzando en el verso 11 hasta el verso 16, porque existe una gran relación entre este capítulo y el que yo utilicé como base en Lucas capítulo 15, donde se habla de la parábola que muchos le llaman la oveja perdida. A mí se me antoja decir los diferentes tipos de públicos que necesitan a Jesús como pastor, porque Él es el buen pastor. Dice en Juan 16, en Juan 10, perdón, en los versos 11 al 16, de la siguiente manera: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Me detengo para decir lo siguiente. Cuando el pastor sale en medio del desierto a buscar una oveja perdida, se arriesga a los peligros que hay en el desierto. Alimañas, animales salvajes, ladrones que vienen en grupos y merodean por todo el desierto, particularmente para cuando encuentran caravanas o encuentran grupos de pastores con ovejas y les roban. Así que cuando Jesús dice que es el buen pastor y su vida da por las ovejas, es que Él no solamente arriesgó su vida aquí como ser humano, sino que finalmente la dio en la cruz del Calvario para salvarnos, para ocupar el lugar de nuestra culpa y que de esa manera pagar el precio de la justicia de Dios, que decía que tenía que castigarnos, y entonces ofrecernos a nosotros salvación y vida eterna de manera gratuita, porque ya Él cumplió con lo que se exigía para redimir a la humanidad. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Luego dice, más que el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo las conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este contraste entre Jesús como el buen pastor y aquel pastor que es asalariado, que ha sido llamado y contratado para cuidar las ovejas, pero no es el propietario. Cuando ve el peligro de lobos que vienen a arrebatar, sencillamente huye, deja las ovejas y los lobos las arrebatan, las matan, se las comen. Y las demás son dispersadas. Y luego tratar de encontrarlas en medio del desierto es muy, muy difícil. Pero Jesús lo que está haciendo es una comparación entre Él como el buen pastor y los líderes religiosos de su tiempo, que se supone que eran los pastores de Israel, y Jesús les llama que eran los asalariados, que no les importaban las ovejas. Cuando una persona no tiene el llamado de Dios para dirigir a personas que se convierten a Jesucristo, sencillamente es un asalariado, es un religioso más. Pero aquellos que de alguna manera hemos sido llamados y hemos respondido, y la fidelidad por décadas afirma de que hemos respondido bien al Señor, sabemos lo que es sacrificar
muchas cosas en favor de las ovejas. Jesús es el mejor y buen pastor, el pastor de los pastores. Y Él está diciendo que las diferentes tipos de ovejas tienen necesidad de que Él venga a pastorearlas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales debo ir y traer. Mire, les dije al principio que se me antojaba decir que esta reflexión era y se trataba de los diversos tipos de personas, ovejas, que necesitan a Jesús como el buen pastor. En este caso, los publicanos y pecadores, para señalar a todo tipo de público que era mal querido porque su conducta era errada, era mala, pero también para los muy religiosos que se autodenominan santos y que consideran que no tienen necesidad de venir a los pies de Jesús. Para todos nosotros, Jesús es el buen pastor. Todos necesitamos al Señor. Los que hemos sido religiosos, y digo esto porque yo me crié desde muy niño, desde bebé en la iglesia, pero tuve un día que a los 17 años hacer un pacto con Dios, levantar mi mano y recibir a Jesús como mi Salvador y Señor. Luego a los 20 años, 3 años después, a Dios le plació, le plugo llenarme con su Espíritu Santo y en ese proceso llamarme al ministerio pastoral. Ya van unos 40 años y doy gracias a Dios porque Cristo me ha pastoreado a mí para permitirme pastorear a otros. Todos necesitamos a Jesús. Todo tipo de público, todo tipo de oveja. Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. La dio por ti, la dio por mí, la dio por toda la humanidad. Yo quiero invitarte en esta hora que en tu necesidad espiritual, en las situaciones de vacío en que te encuentras, donde nada te satisface, donde has procurado llenar tu ser interior con muchas cosas naturales y no has podido porque no se puede ni se podrá, lo único que puede llenar el vacío del alma y del espíritu es Jesús en el corazón. Cuando viene a morar en nuestra vida porque le recibimos haciendo un pacto con Dios por medio de Jesucristo, somos reconciliados con Dios y al ser reconciliados con Dios somos perdonados y al ser perdonados venimos a ser de sus ovejas y de su redil. Dejamos de ser meramente criaturas sobre la faz de la tierra y nos convertimos en hijos de Dios. Venimos a ser sus ovejas y Él, que es el buen pastor, nos pastoreará hasta la eternidad. Quiero invitarte a que hagas un pacto con Dios en este momento. Te quiero invitar a que lo hagas de la siguiente manera. Yo voy a hacer una oración contigo. Te invito a que la repitas ahí donde estás. En esa oración le vamos a pedir a Dios que entre a nuestro corazón, que nos perdone y que nos haga parte de su redil, parte de sus ovejas. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Pastor de pastores, tú que eres el buen pastor, te pido en el nombre de Jesucristo que me perdones, que me santifiques, que me llenes de tu Espíritu Santo y que obres de tal manera que yo venga a ser parte de tus ovejas y tú me traigas al redil y me pastorees. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero invitar también a que nos escribas. Apartado 4304, Bayamón Garden Station, Bayamón, Puerto Rico 00958. Nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la Comunidad Juan Sánchez en Bayamón, queda en la carretera 174, justo al terminar el estacionamiento de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón, en Bayamón, Puerto Rico, al cerca de Sesco y frente a la urbanización Versalles, al lado de la panadería Juan Sánchez. Estamos ahí justo, muy cerca. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes
Si no vives cerca de nosotros, estás en Puerto Rico más distante o en cualquier otro país, te invito a que busques un lugar donde congregarte y allí recibirás la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho.